Hola, saludos cordiales a todos, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 27 que se titula El bautismo. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, danos sabiduría y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿qué ordenanza está estrechamente asociada con creer el Evangelio? Marcos 16, versículo 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué ordenanza está estrechamente asociada con el Evangelio? El bautismo. La pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra bautismo? Busquen un diccionario. Significa sumergir, lavar. En el diccionario de Strong, la palabra G908, baptisma, de la G907, bautismo. La palabra G907, bautizo, de un derivado de la G911, dejar abrumado, completamente mojado. La pregunta número 3. ¿Qué significado tiene el bautismo por inmersión? Romanos 6, versículo del 1 al 11 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significado tiene el bautismo por inmersión? Significa muerte al pecado y resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando somos sumergidos en el agua, damos muerte al pecado, y cuando somos levantados del agua, resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. La pregunta número 4. ¿Qué dijo Cristo respecto a los que creyeren en el Evangelio? Marcos 16, versículo 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dijo Cristo respecto a los que creyeren en el Evangelio? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La pregunta número 5. ¿Qué conmemora el bautismo por agua? Romanos 6, versículo 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué conmemora el bautismo por agua? Conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta número 6. ¿Qué enseñó Cristo respecto al bautismo? Juan 3, versículo del 1 al 10 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino
a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Qué enseñó Cristo respecto al bautismo? Que el bautismo es necesario para entrar en el reino de los cielos, así como le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta número 7. ¿Fue Cristo bautizado? Mateo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Fue Cristo bautizado? Sí. Él mismo nos dio ejemplo de que, así como Él se bautizó, nosotros debemos bautizarnos. La pregunta número 8. ¿Cuál debe ser la preparación para el bautismo? Hechos 20, versículo 20 al 21 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lucas 3, versículos 7 al 8 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál debe ser la preparación para el bautismo? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta número 9. ¿Dónde se debería efectuar el rito bautismal? Marcos 1, versículo 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan 3, 23 dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua, y venían y eran bautizados. Entonces, ¿dónde se debería efectuar el rito bautismal? Donde haya mucha agua. Y también aquí, como en el caso de Juan, que bautizaba en el río Jordán. En el río Jordán, y por eso en un río sería lo ideal. La pregunta número 10. ¿Cómo debe estar vestida la persona que va a ser bautizada? 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo debe estar vestida la persona que va a ser bautizada? Decentemente y con orden.
La pregunta 11. ¿Qué debe hacer la persona en el momento del bautismo? Marcos 1:5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, ¿qué debe hacer la persona en el momento del bautismo? Debe confesar sus pecados públicos, lo que ha transgredido de la ley de Dios. La pregunta número 12. ¿Cómo debe ser bautizado el creyente? Hechos 2, versículo 38 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo debe ser bautizado el creyente? Debe ser bautizado en el nombre de Jesús. La pregunta ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo en la doctrina del bautismo, deseo ser bautizado y reconozco que debo nacer de nuevo. Yo acepto lo que dice su palabra. ¿Tú la aceptas? Te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas ver los videos anteriores y los que vendrán después. Hasta luego. Dios te bendiga.